responde bien o morirás. Es el tema de esta mañana, responde bien o morirás. La respuesta que damos a la palabra de Dios determina no solamente el transcurso de nuestras vidas aquí, sino que determina la misma eternidad. Y nos encontramos hoy en uno de los días más conmemorativos de toda la humanidad, creyentes, incrédulos, no importa. Es un día especial porque todo el mundo aún en su máxima ignorancia dice felices Pascuas o día de resurrección. Y dicen Pascua y resurrección como si fuera la misma cosa inclusive, lo cual es ignorancia de las Escrituras, porque una cosa es la Pascua y otra cosa es la resurrección. Hoy no es Pascuas, y eso será sorpresa hasta para muchos creyentes. Hoy es resurrección, hoy es la fiesta de las primicias, los primeros frutos. Cristo resucitado es la garantía, seguridad de nuestra esperanza, de nuestra resurrección en gloria. La Pascua es el sacrificio, la sangre derramada para remisión de los pecados y la resurrección, nuestra esperanza gloriosa. Así que no es lo mismo Pascua que resurrección, así que decídanse, o es domingo de Pascuas o es domingo de resurrección. Hoy es domingo de resurrección. Pero, ¿qué podemos esperar entonces del mundo incrédulo si los mismos creyentes a veces no tienen claro todas esas cosas entre ellos mismos? Y encontramos diversas respuestas de la gente al respecto. Escucha todo aquello y a veces a algunos les genera confusión, a otros les genera rechazo, odio, e incluso cuando escuchan esa palabra, cuando algún creyente o alguien les dice felices Pascua, resurrección, enseguida dicen, ¿por qué me dices eso si sabes que no creo, que no me interesa? Y esa es su respuesta a todo aquello. Y yo digo, ¿cuál es tu respuesta cuando escuchas hablar del Señor Jesucristo? ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestro corazón? ¿Qué pasa en nuestro entendimiento cuando escuchamos alabanzas de Cristo? Cuando escuchamos la palabra de Dios abrirse, hablarse, cuando escuchamos de estos hechos históricos innegables de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de nuestro corazón? A veces pasan años y años y lo hemos escuchado una y otra vez y nos vamos quedando sin respuesta. Nos vamos quedando como ya lo sé, con aquel sentido de la indiferencia, más cada día que escuchamos de Él se debe encender nuestro ánimo, se debe encender nuestro aliento, nuestra esperanza de esperar, de ver ese día glorioso en el cual le veamos venir por todos nosotros. Difícilmente alguien se deleita en el mundo cuando escucha de la deidad de Cristo, cuando escucha del poder de la resurrección. Y eso es porque no saben qué hacer. No saben qué hacer con el Señor Jesucristo. Vamos a ver esta mañana de un hombre al cual se le exigió una respuesta. La verdad delante de sus ojos le exigía una respuesta. Y luchó en su corazón, luchó en sus sentimientos, en su ánimo, en su entendimiento contra la respuesta que tenía que dar y buscó otra posibilidad, otra alternativa. Buscaba una múltiple opción, otra que encajara, pero que no le insumiera un compromiso de vida y no la encontraba. Este hombre estuvo frente a frente, cara a cara con el Señor Jesucristo. Este hombre tenía poder y autoridad para interrogarle, para preguntarle, para exigirle una respuesta al mismo Señor Jesucristo. Tuvo la oportunidad de darle un juicio justo al Señor Jesucristo y en base a eso tener una respuesta personal. Y no se la dio. No le dio ese juicio justo.
Y así miles y miles de personas en este día, cuando escuchan esa palabra resurrección, escuchan Pascua, escuchan testimonios, escuchan el Evangelio, no le dan un juicio justo al Señor Jesucristo. Buscan miles de excusas porque no quieren dar una respuesta. La verdad de Dios exige siempre respuestas. No solamente respuesta de adoración, la verdad de Dios exige respuesta de vida, de compromiso, exige respuestas. Por eso la gente no quiere saber la palabra de Dios, porque no quiere dar una respuesta. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículos 21 y 22. Mateo capítulo 27, versículos 21 y 22. Aquí se hace una pregunta al pueblo y se les pide una respuesta también. Dice allí: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Pilato buscaba que otro diera la respuesta por él. Él los animaba a dar la respuesta correcta. Quería que los demás decidieran. Quería que los demás fuesen responsables y no él mismo ser el responsable. Él tenía todos los datos. Al momento del juicio habría recabado toda la información de los hechos, de lo que había pasado, de los milagros, de la gente, los testimonios. Tendría todo esto al alcance de su mano. Y si no lo tenía, tenía la facultad y el poder para investigar. Si aquellas acusaciones eran ciertas o eran falsas, tenía esa facultad y ese poder para poder hacerlo. Y se entrevista personalmente con el Señor Jesucristo. Y Él sabe perfectamente cuál es la respuesta que tiene que dar, pero no quiere darla. Dice: decidan ustedes a quién quieren que os suelte. ¿Qué decidieron los demás? Barrabás, dijeron. Barrabás. No esperes que otros respondan por ti. No te apoyes en la respuesta de los demás en relación a la palabra de Dios, ni de tus amigos, ni de tu familia o parientes o la inclinación del mundo. Tú tienes que dar una respuesta a la verdad que está delante de tus ojos. Una respuesta sincera a la verdad me puede llevar a quedar de espaldas a todo lo que conozco, a todo el mundo, a toda mi vida pasada. Pero una respuesta condicionada por lo que otros dicen será una mentira, será una falsedad, y yo mismo o él mismo lo sabría. Yo te pregunto: ¿cómo es tu respuesta a los hechos del Señor Jesucristo? ¿Cómo es tu respuesta a las verdades que sabemos de lo que pasó en la cruz del Calvario? Sabemos que, como cantábamos, fue su manto por el mío. Le despojaron de su manto, pero tomó el manto de nuestros pecados, de nuestras injusticias, de nuestras iniquidades, y los llevó sobre él. Esa es la verdad que conocemos nosotros y la que recordamos en esta semana. Recordamos también la resurrección. Nos gusta tomar ese manto, ¿sí? La resurrección del poder, de la victoria, de la seguridad eterna. Ese me gusta, pero el del sacrificio, el del compromiso, el de la negación a mí mismo, ese manto me gusta. Ese manto no nos agrada demasiado, pero les aseguro una cosa: la respuesta que tengamos para con la verdad de Dios, para con la palabra de Dios, va a cambiar
nuestras vidas. Si la respuesta es sincera, en base a la verdad, nuestras vidas serán santificadas, glorificadas. Si nuestra respuesta es comprometida con los asuntos de este mundo, vamos a encontrar presión, dolor, sufrimiento en nuestro propio corazón. Vamos a ver lo que fue aquella confrontación que tuvo Pilato en aquel tiempo delante del Señor Jesucristo. Él llegó a un punto culminante, un punto determinante en su camino, en su vida, lo que se llamaría una bifurcación en I. No podía seguir así como venía con su vida. Llegó a ese punto que no lo pudo evitar, en el cual tenía que responder sinceramente la verdad que estaba viendo delante de sus ojos y decir, Él es el Cristo, Él es sin pecado, o mirar a la multitud y tomar una respuesta comprometida con todo aquello. Ahí en Juan capítulo 19, nos aporta otros datos, Juan capítulo 19, versículo 8, dice Juan 19, versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. Cuando escuchamos la verdad y damos una respuesta consecuente a ella, esa verdad nos hace libres. Esa verdad nos da paz, nos da vida. Pero cuando escuchamos una verdad y sabemos qué es la verdad y no damos una respuesta consecuente con esa verdad, hasta nuestros sentidos, nuestros sentimientos se encarcelan y dice, miedo. Ya estaba cambiando lo que pasaba en su propio corazón, en su propio entendimiento. Y Pilato no era un debilucho, como a veces lo pretenden plasmar por ahí. No era un pusilánime. No era un hombre, una marioneta. Era un hombre realmente de victorias. Si no, no estaría en ese puesto, en un lugar conflictivo. Sería un hombre de carácter fuerte. Y por acá lo mandaron también a gobernar esa provincia. O sea, no era un pelele, como diríamos hoy día. Y ahí lo vemos, teniendo miedo por las verdades que está escuchando, pero teniendo miedo de responder consecuentemente. ¿Cuál es la verdad que escuchaba? Dice el versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando escuchó eso, le cayeron todas las fichas, porque él le había interrogado, él había escuchado de sus testimonios, y sabía que no era un hombre común, pero además vienen estos líderes religiosos y él dice ser el Hijo de Dios. Y creo que se va a llenar de miedo porque sabía que eso podía ser cierto. Eso podía ser cierto, el Hijo de Dios. Y él sabía que entonces la respuesta que diera en relación al Señor Jesucristo no solamente tendría trascendencia en su presente, sino que tendría una trascendencia para la misma eternidad. Era consciente de todas estas cosas. Trascendería las fronteras de la vida misma. La respuesta que diera en relación al Señor Jesucristo. Y eso le llenaba de pavor. Tenía miedo de sentir esa invasión en su vida y que todo de repente cambiara. Todo lo que había logrado, porque llegar a esa posición también de gobierno no era fácil. Se necesitaba cuñas, poder, trampas, engaños, crecimiento, no sé cuántas cosas necesitaría para llegar a una posición de autoridad dentro del mismo imperio. Pero si Cristo invadía su vida personal, todo aquello, ¿qué pasaría con todas esas cosas?
Sabe que la historia secular describe a este hombre, a este Pilato, pero lo describe como un hombre rudo, un hombre sin ningún tacto, sin empatía, obstinado, un hombre que le gustaba tener lo que quería. Así era este hombre. Y si no le llevamos esa historia secular, pensaríamos, este era un flojo debilucho que se dejó influenciar, él tenía miedo a los líderes religiosos. No, no era así. Él le tenía miedo a la verdad que estaba delante de sus ojos, no a los hombres, no a aquellos líderes religiosos. Pilato contempla a un hombre con el rostro todo desfigurado. No había una apariencia física en el Señor Jesucristo que le impresionara. Claro, los romanos estaban acostumbrados a la fuerza, al dominio, al entrenamiento de sus propios cuerpos. O sea, no era por la apariencia física que iba a ser impresionado este Pilato. Dice ahí en Juan 19, los primeros 3 versículos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron de un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofeteadas. Estaba desfigurado el rostro del Señor Jesucristo, pero también antes había sido maltratado por la policía del templo antes de llegar al mismo Pilato. Eso está en Mateo 14. Pilato, al ver la apariencia física de este hombre, pensó que tal vez sería débil y que él tenía autoridad. Yo tengo control, tengo dominio, puedo hacer lo que quiero por este hombre también. Y le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para soltarte? Juan ahí 19, 10 y 11 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Él pensaba que todavía podía esconderse detrás de lo logrado, de su autoridad, de su poder. Jesús le dice, en aquel estado de su cuerpo desfigurado, sangrante, lacerado, con autoridad le dices: no tienes autoridad que no te sea dada de arriba. O sea, lo que está pasando no está por el control de tus manos. Es una autoridad que no depende absolutamente de ti, porque te ha sido dada de arriba. ¿En manos de quién estaba la autoridad real? ¿Del Señor Jesucristo? Él estaba entregando su vida. No estaba siendo arrastrado contra su voluntad. Él estaba permitiendo todo aquello. Él podía clamar a los ángeles igual a que vinieran en su rescate, y no lo hizo, porque Él vino a dar su vida por nosotros. Es un error bastante común pensar en un Cristo sin fortaleza, en un Cristo que llame a la conmiseración, a la lástima. Y a veces eso se pretende en esos espectáculos públicos que se dan por la calle, haciendo que un hombre sea golpeado, que cargue un madero. Eso es ridículo. Eso es para dar lástima. O las películas que hacen del Señor Jesucristo, eso es para dar lástima nada más. Nada de eso era real. Lo real es el poder que Él tenía y la autoridad que Él tenía para permitir y otorgar aquellas cosas que estaban sucediendo. No estaba siendo un bonachón debilucho. Era el rey, era el soberano, el rey de reyes. O sea, y eso nunca lo perdió. No estimó, como dice Filipenses, el ser igual a Dios
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó esa forma de siervo para ser obediente hasta la muerte, pero no una muerte cualquiera, sino una muerte de ignominia, una muerte de cruz, una muerte de vergüenza. Pero él era y es el eterno Hijo de Dios, el soberano, el creador, el que todo lo gobierna, el que todo lo sostiene. Él es la vida de los hombres y sustentador de la vida. Y si uno tuviese que dar una respuesta a esta gran verdad, es rendición y adoración. O sea, no hay otra respuesta que sea consecuente a esa gran verdad. No es lástima, no es conmiseración, no es lo que hizo, lo que pasó, lo que hicieron. No, eso no es lo que Él quiere. Esa no es una respuesta real. Una respuesta real es exaltación. Una respuesta real es glorificación. Es adoración. Hay otras opciones humanas. Y Pilato enseguida comprendió que tenía dos opciones de respuesta. O crucificarle o declararle rey de su propia vida. ¿Ya? Él se dio cuenta que tenía esas opciones de respuesta. O respondo la verdad como tiene que ser, o me dejo influenciar por todos los demás y doy una respuesta equivocada. Siempre hay dos respuestas, siempre hay opción. La buena respuesta que me lleva a la vida y la respuesta que me lleva a la muerte. Siempre hay opción. Y esta decisión es la que todo hombre tiene que enfrentar tarde o temprano. ¿Qué respondes tú con el Señor Jesucristo? ¿Qué respondes tú en relación a la verdad de la palabra de Dios? Tal vez en este momento te encuentras en tu vida luchando con esas verdades y necesitas dar una respuesta, pero miras a tu alrededor y dices, no puedo dar esa respuesta porque implicaría un compromiso real, implicaría adoración, implicaría entrega y todavía quiero seguir con mi vida tal cual la tengo. Tal vez estés luchando ahí, como lo hacía Pilato en aquel momento. Hay varias áreas que pueden ser afectadas por nuestra respuesta. Básicamente dos, que después se pueden desglosar en otras, pero nuestra respuesta puede afectar y afectará dos áreas, básicamente. Una es el área privada, el área de lo que soy realmente, el área de mi familia, el área de mis más cercanos. Eso va a ser afectado por mi respuesta. Y eso le pasaba acá a Pilato. Él estaba casado con Claudia, ¿saben quién era Claudia? Era hija de Tiberio, nieta de Augusto César. O sea, la línea política era poderosa a través de la esposa de Pilato. Tenía una línea política poderosa. Sin embargo, ¿saben qué le dijo ella a él? Ella había soñado y le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. No tengas nada que ver. Ella tenía miedo. Porque ella sabía que había una verdad allí que iba a afectar toda la vida privada de ellos. Tenía miedo. Yo digo, a veces hay que escuchar a la esposa, porque puede tener razón, pero en este caso no tenía razón. Porque dice no tenga nada que ver. O sea, tenía razón en que era justo. Tenía razón en que la respuesta iba a afectar su vida. Pero no tenía razón en decir no tengas nada que ver. O sea, compromete tu vida. Esa sería lo correcto. Compromete tu vida con ese hombre porque es justo. Eso sería lo razonable, la respuesta válida. Y toda su familia hubiera sido afectada positivamente. Toda su familia hubiera recibido la bendición de Dios. Él, su esposa, todo su entorno. Pero en la otra área de afectación, que era la que más le preocupaba a Pilato, era la área de afectación pública. Su respuesta iba a afectar la vida pública. Y pronto descubrió que Cristo
ya le estaba afectando en su vida pública, porque ya empezaban a decirle los líderes, si no crucificas a este hombre, eres enemigo del César. No, yo no quiero eso. ¿Sabía lo que implicaba para la ley romana ser un rebelde contra el César? Si le sueltas, no eres amigo del César, le gritaba la multitud. Claro que se llenó de miedo. Su vida pública, todo lo que había trabajado, todo lo que había logrado, por una respuesta, se desmoronaría y le podría llevar a la misma muerte. Él no quería darle la espalda a Jesús, pero no quería dejar lo que era tampoco. Eso pasa. A veces la gente sabe que decimos la verdad. Sabe que esto es la verdad. Sabe que hay una eternidad. Sabe que hay una necesidad del Señor Jesucristo. Sabe que vino y murió y resucitó. Pero le cuesta dar la espalda a su vida terrenal. Les cuesta dar una respuesta que comprometa su vida pública. ¿Y cuántos andan por ahí pretendiendo estar bien con Cristo, bien con el mundo, bien con las dos cosas? Cumple un poquito acá, cumple un poquito allá. Y ya está. En esa situación estaba Pilato. Pretendía cumplir un poquito con él, con los demás le azoto, lo golpeo un poco, lo expongo, ya está, lo suelto. Cumplí con ellos, cumplo con él, cumplo con los dos. Eso ha de ser suficiente. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué hay de mi vida en relación a la verdad y las respuestas cuando escuchamos un mensaje de la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios nos llama, nos cinta, nos exhorta, nos reprende, ¿qué hacemos con eso? Hacemos mediciones, bueno, puedo cumplir hasta aquí para no dejar de cumplir con los demás, hasta aquí con mi yo y con Cristo, y así vamos por la vida, dudando, comprometiendo una respuesta o dilatando una respuesta concreta, una respuesta real. Él temía la invasión de Cristo en su vida privada y su vida pública. Y hay creyentes que temen también eso, que temen ese compromiso para no ser absolutamente afectados. Y yo digo, gracias a Dios que la respuesta a la palabra de Dios, la respuesta al Señor Jesucristo realmente invade nuestras vidas, pero no solamente invade lo que conocemos, invade lo que no conocemos, porque la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser, hasta las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, invade todo. Gracias a Dios que tiene ese poder para invadir, pero necesitamos reconocer que es la verdad. Nuestra respuesta es rendición a la palabra de Dios. Una respuesta conforme a la verdad de Dios cambia las vidas. Cambia absolutamente las vidas. Él quitará todo lo que nos sirve. Él quitará todo lo que nos entorpece en aquel crecimiento hacia la imagen, la estatura y la plenitud del Señor Jesucristo. Si le rechazas o le postergas, seguirás con esas luchas acá, con miedos, con temores, mirando para los costados, a ver qué dice aquel, qué dice el otro, sin nada real, sin nada consistente. La verdad, esa respuesta siempre va a afectar. Si respondemos en base a la luz, tendremos claridad. Si respondemos en base a la oscuridad, tendremos tinieblas. Nuestras obras serán luz o serán tinieblas. O sea, no podemos alejarnos de esas cosas. Ahora, en esa resistencia a la verdad que vamos a ver, Pilato aplazando esa decisión lo más que pudo, a ver si podía zafar de alguna manera, llegó al punto cero. Llegó a ese cruce que irremisiblemente
no podía evitar en ninguna manera. Y tal vez haya alguien aquí, haya alguien escuchando, tal vez cuando escucha el audio, que esté en esa situación intentando aplazar una respuesta a una verdad de la palabra de Dios en relación a un área de su vida. No necesariamente en relación a la salvación, porque esa responde rápidamente, te diré. Pero a veces como creyentes aplazamos respuestas a verdades de la palabra de Dios en otras áreas de nuestra vida. En áreas de la familia, en áreas de los amigos. A veces la respuesta real a la palabra de Dios sería alejarnos de de aquel y del otro. Esa sería una respuesta a veces correcta. Pero la aplazamos porque no, yo quiero estar con las dos cosas. Aplazamos respuesta a la palabra de Dios en relación a nuestro tiempo, a nuestro sacrificio. Cuando escuchamos ese pasaje de Romanos, que el culto racional agradable a Dios es presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo. Escuchamos eso, lo entendemos, ya lo voy a hacer. Ya va a llegar ese momento en que pueda hacerlo. Y lo aplazamos. ¿Por qué no hoy? Aplazamos los tiempos, aplazamos las finanzas, aplazamos las actividades, aplazamos un montón de cosas. Si entiendes una verdad de Dios para con tu vida, no la aplaces y disfrutarás la bendición de Dios. Disfrutarás del poder de Dios, la gracia de Dios capacitándote en base a esa respuesta real y concreta, en base a la palabra de Dios. Pilato primero trató de evadir el compromiso y dijo, pero si la mayoría de los milagros lo hizo en Galilea, está fuera de mi jurisdicción. ¿Esa es la jurisdicción de Herodes? Ya sé, se lo envió a Herodes, dijo, y se lo envió a Herodes. Es problema de él ahora. No tengo que dar una respuesta. No es mi problema. Y sintió momentáneamente un alivio. No tengo que dar una respuesta a esta verdad que tengo delante de mis ojos, porque no es mi problema. ¿Sabe qué pasó? Herodes se lo volvió a enviar a Pilato. No pudo esquivar esa situación. Llegó el momento. Y llegará el momento en el cual nadie podrá tomar esa decisión por ti. No es tu esposa, no es tu marido, no es tu vecino. No esperes que otro tome esa decisión por ti. ¿Saben en cuántas veces en los matrimonios pasa eso? Que solamente creyentes, ¿no? Creyentes. No hablo de un incrédulo y un creyente. Creyentes los dos. Que hay un creyente que espera que el otro solamente sea el que tome las decisiones. Vos vas, yo voy. Vos no vas, no voy. Vos hacés, yo hago. Vos no hacés, yo no hago. Se da muchísimas veces esas cosas. No esperes que otro tome las decisiones por ti, porque Cristo murió por ti. Murió por todos, pero murió por ti y murió por mí. Y esa relación es personal. Es personal con el Señor Jesucristo. Aún los niños cuando van creciendo, al comienzo se sujetan a los padres. No, vení, vamos. Pero llega una edad en la cual no podés tironearlos a menos que sea de los pelos para llevarlos, para traerlos. Ahí ya están en la necesidad de ellos mismos tomar sus decisiones. Ellos tienen que tomar sus decisiones. ¿Cómo les ayudamos a tomar sus decisiones? A veces pensamos que es obligándoles. A veces yo pensaba así antes también. Pero no es así. Les ayudamos a veces con un buen ejemplo. Les ayudamos a veces cuando saben y ven que nosotros no postergamos en ninguna manera, ni en ningún momento tenemos dudas en cuanto a lo que tenemos que hacer. Cuando ven en nosotros esa estabilidad en el modo de respuesta a la palabra de Dios, porque es nuestra convicción, entonces ellos pueden ver, eso es verdad. Allí hay una verdad segura. Pueden decidir o no, pero saben que allí está. Es una referencia, es una luz, y en algún momento les va a servir para decir, no, voy a hacerlo, porque a él le sirve, a ella le sirve, en el sentido de que ven sus vidas que son estables, porque
están basándose en la verdad de la palabra de Dios. Aún Pilato después intentó esquivar su compromiso y lo llevó a los judíos, a los líderes. Bueno, juzgadle vosotros según vuestra ley. Hagan ustedes lo que quieran. Pero no les sirvió de nada. Entonces, nuestra ley no puede dar muerte. Claro, estaban bajo el dominio romano, solamente la pena capital la podían dar los mismos romanos. No ellos podían emitir un juicio con pena capital, ¿no? Y no es que nosotros tengamos que decidir, él es judío, que lo juzguen los judíos. Es un problema de los judíos. No es un problema de etnias, no es un problema de política, no es un problema social, es un problema personal de mi salvación, de mi respuesta a la verdad. No es que si respondo así o así voy a ser o no ser bautista, por ejemplo, o ser o no ser de tal denominación. La respuesta tiene que ver con la vida o la muerte. Respuesta para vida, respuesta para muerte. La respuesta popular, ¿cuál fue? Mateo 27, 15. Mateo 27, 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Aquí tengo una argucia, un escapismo, una forma de, una solución legal, una solución legal para zafar de esta situación. Dice, en la ley se acostumbra, en la fiesta se acostumbra a soltar un preso, en la fiesta de la Pascua, de los mismos judíos, es la fiesta del perdón, de la remisión de pecados. Dice, bueno, si la costumbre es soltar a un preso, ya sé, busquemos al peor. A Barrabás, homicida, ladrón, la gente lo miraría con desprecio. Dice, y a Jesús, todo golpeado, sangrando, pero con paz en su rostro. Dice, la gente que va a elegir, ¿no va a elegir que suelten a Jesús? ¿No va a elegir que suelten a Barrabás? Y Pilato, confiadísimo en eso, buscó apoyarse en la respuesta popular. ¿Saben qué fue la respuesta popular? Suelta a Barrabás, a él crucifícale, y no esperes tú que una respuesta popular para tomar la tuya. No esperes que otros tomen una decisión por ti. No esperes a ver qué hacen los demás. Depende a lo que hagan los demás es lo que yo voy a hacer. Tampoco busques argucias legales. No digas, como algunos dicen, pero no estamos en el tiempo de la ley. No debo hacer esto o lo otro. No debo ser tan religioso si no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Y buscan argucias para negarse a responder a la verdad de Dios. Cuando yo respondo sinceramente a la verdad de Dios, voy más allá de la ley. O sea, si la ley te mandaba hasta aquí, voy hasta acá. Y Jesús se les mostró eso a los fariseos. La ley decía, por ejemplo, no adulterarás, mas yo digo, cualquiera que miró a una mujer para codiciarla ya adulteró. O sea, el precepto del Señor es mucho más alto que la misma ley. Y a veces por la argucia decimos legal, no voy a ser un fariseo, no quiero que seas un fariseo, vamos a ser como Jesús, más arriba que un fariseo. Pero no para andar obligados, sino gozosos, respondiendo a esa verdad, deleitándonos en proclamarle Señor y Rey de nuestra vida, con todo el derecho a nuestra adoración, a nuestra reverencia delante de Él.
En Lucas decía 23-22, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. En ese versículo veo tres cosas. Veo la verdad que Pilato vio. Dice, ningún delito veo en él. Vio a alguien justo, sin pecado. La respuesta condicionada, le castigaré. Le castigaré. Porque está condicionada, no era por lo que le exigía la verdad que estaba viendo, sino lo que le exigía la otra gente. Le castigaré. Y le soltaré, dice. Y ahí está la respuesta reprimida. ¿Por qué una respuesta reprimida? Porque cuando él dice esto, él sabía que la respuesta primaria era, es inocente, debo soltarlo. Debo creer en esa verdad. Pero reprimida porque no termina de hacerlo. Simplemente lo dice, pero no puede hacerlo. ¿Entienden? La verdad que vio, la verdad condicionada y la verdad reprimida. Pensó que la multitud quedaría satisfecha al verla azotado, al verle golpeado, al verle torturado y ya está. Pero pedían a gritos su muerte. Y saben que el mundo nunca va a hacer fácil nuestras decisiones para con la verdad de la palabra de Dios. Nunca nos va a servir en bandeja la posibilidad de rendir nuestra vida delante de Él. Vamos a encontrar un montón de obstáculos y gritos en nuestros pensamientos, en nuestro alrededor, en el sistema, para que hagamos lo que sabemos que no tenemos que hacer. Pero Cristo solamente quedará satisfecho cuando nuestra vida quede absolutamente rendida a Él, cuando Él sea Rey y sea soberano. No es, Cristo me entiende. No. Cristo es Rey soberano y quiere que tú entiendas eso. Quiere que yo entienda eso. ¿Cuál es nuestra respuesta a la verdad de la palabra de Dios? Vamos a orar. Esta mañana podríamos hablar un poquito más de todas estas cosas, pero Pilato intentó después decir, inocente soy de la sangre de este hombre. Se lavó las manos. ¿Le sirvió de algo eso? ¿Fue inocente? No, fue culpado. No solamente culpable delante de Dios, fue culpable en la historia, en los registros históricos de la misma de la misma sociedad. Una mala respuesta hizo él. Tomó una respuesta comprometida para con César y saben que 7 años después fue destituido de su puesto por el mismo César. Todo lo que procuró guardar, proteger, lo perdió igual. Lo perdió igual. Y esa es la respuesta del mundo. Si respondemos conforme a Dios, sus recompensas son fieles, verdaderas, son incorruptibles. Si respondemos conforme al mundo, tenemos cosas perecederas, temporales, caducas. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra preciosa, pero gracias porque recordamos esta obra maravillosa en la cruz del Calvario y recordamos esa victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre ese reino, Dios, que tanto atemoriza al hombre. Padre, gracias por esta esperanza gloriosa. Permítenos, oh Dios, con corazón sincero, Padre, mirar y escuchar de tu palabra y responder a ella, Señor, como tú esperas que respondamos en todo tiempo, en todo momento, en toda situación o circunstancia. Padre, danos ese valor que debemos tener como hijos tuyos, como hijos del gran vencedor. Padre, gracias, Padre, porque nos has hecho tus hijos. Permítenos andar como tales. Capacítanos en tu gracia para todo ello, Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo del Señor Jesús. Amén.